Tenemos poco tiempo ya, vamos a leer. Vamos a leer en Lucas capítulo 12. Vamos a estar meditando en una palabra que está en Lucas 12, versículo 22 al 31. No vamos a estar leyendo versículo a versículo, sino que vamos a estar meditando en esta palabra, en la enseñanza que está en este pasaje. En Lucas capítulo 12, versículos 22 al 31. Como en la invitación, el título, el tema es no nos angustiemos. No nos angustiemos porque realmente este pasaje, el Señor Jesucristo está haciendo un llamado a sus discípulos a que no se angustien. Saludo a Luz Amparo Luna Tafur. Súper, dice. Dios te bendiga más. Entonces, allí el Señor hace un llamado a sus discípulos a que no se angustien. En el versículo 22 dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ese es, o sea, no se afanen. Es lo mismo que no se preocupen, no se angustien. Y en un tiempo de estos, hermanos, de dificultad, hay que reconocerlo, hay dificultad en todo sentido, hay dificultad porque hay incertidumbre, hay dificultad porque hay enfermedad, hay dificultad porque hay muerte. Quizás donde usted vive, por ejemplo aquí donde nosotros estamos, donde yo estoy en Honda, no, por la gracia de nuestro buen Dios aún no hemos visto, hasta el momento pues como que no ha resultado ningún contagiado, mucho menos muerto, no ha habido por esta enfermedad. Pero dígame esos pueblos, esas ciudades y esos países donde ha aporreado muy fuerte la pandemia, entonces hay incertidumbre, hay muerte, hay dolor, hay angustia, pero también hay escasez económica. Esto ha aporreado fuertemente la economía, entonces eso genera angustia, hermano, genera angustias en el mundo, ¿ok? Y de pronto, hermano, alguno de nosotros pudiera en un momento dado como asustarse, verse angustiado, etcétera, aunque los creyentes sabemos que Dios nos dice, no se angustien y sabemos por qué no debemos angustiarnos, ¿ok? Pero es bueno recordarlo, pero también es bueno para que el mundo sepa que no debemos angustiarnos, ¿ok? ¿Por qué no angustiarnos? Dirá alguien, bueno, ¿y por qué no angustiarnos ante las situaciones tan difíciles que se viven en la vida? Porque no es esta la única situación. De hecho, además de esta situación que tiene que ver con todo el mundo, cada hogar, cada persona está viviendo también su propia historia, que posiblemente no tenga que ver con esta situación, y está viviendo su propia historia que tal vez le pueda generar angustia. El Señor te dice hoy, no te angusties. ¿Por qué no? En primer lugar, el Señor Jesús dice, no se angustien, porque el que sustenta a sus criaturas es Dios. Escuche bien, el que sustenta, el que provee a sus criaturas es Dios. Y aquí no está hablando solamente de su pueblo, mire que está hablando de sus criaturas, ¿sí? Él les dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Es una preocupación, de las primeras preocupaciones como humanos, preocupaciones materiales es, bueno, ¿qué voy a comer? Ahorita en esta pandemia, cuando recién se dijo que íbamos a entrar en cuarentena, la cantidad de gente en los supermercados comprando, en las tiendas, mejor dicho, tremendo, se puso tremendo, y más de uno pensando, bueno, ¿y ahora qué? ¿Yo de qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer si no tengo con qué mercar, etcétera? Porque la comida obviamente es una preocupación, imagínense ustedes uno sin comida, ¿sí? ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo que vestiréis, vestir, o sea, el vestir para allí, para estas personas, como sigue siendo para nosotros, el vestir es muy importante, ¿verdad? Para ellos, para el judío, el cubrirse era fundamental. En un ambiente donde en el día hacía mucho calor y necesitaban cubrirse para evitar quemarse, y en la noche habían fríos.
tremendos, necesitaban cubrirse. Pero el cubrirse también implica la vivienda, la habitación, dónde voy a dormir, dónde voy a vivir, dónde voy a reposar. Que eso es muy importante, hermano. Uno a veces no sabe qué es más importante, si la comida o la habitación. Viene uno con comida, pero que no tenga dónde dormir. Entonces son cosas que le pueden preocupar a uno, y mucho más si no las tiene, pues puede generar una angustia. Claro, bueno, ¿y yo mañana qué voy a hacer? ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a estar con mi mujer, con mis hijos? Como posiblemente le pasó pues por lo que uno ve en el noticiero, ¿no? A una cantidad de venezolanos. De la noche a la mañana quedaron así. Bueno, ¿dónde vamos a vivir? Nos echaron de la residencia, por lo que sea, ¿no? Pero entonces, tremendo. Eso puede generar angustias. Pero el Señor dice, no se afanen. O sea, no se angustien. Ni por el cuerpo que vestiréis. Versículo 23, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Entonces el Señor les va a poner un ejemplo para decirles por qué no deben angustiarse. Considerad, es decir, miren, los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero. ¿Y qué pasa? Dios los alimenta. Un cuervo, un ave, hermano, no siembra, no cosecha, no tiene graneros, sin embargo no se muere de hambre. ¿Pero por qué no se muere de hambre? Porque Dios los alimenta. Una vez alguien muy altaneramente me dijo, no, que no salga el pajarito a las 5 de la mañana a rebuscarse. Sí, pero cuando él sale a rebuscarse, porque los pajaritos a las 4:30, 5 de la mañana ya están comiendo fruticas por ahí, pero esa fruta que ellos encuentran para comer, esa no la sembró ese pajarito. Él la encuentra. ¿Y quién cree que la puso ahí? Ese árbol. Pues Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Dios, si a esas aves que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa ni granero, Dios los alimenta. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Yo que soy humano. Jesús le dice, ¿no valen ustedes muchos más que las aves? Hermano, para Dios nosotros valemos más que las aves. Y esto sería otra enseñanza, ¿no? Porque ahorita los animalistas, ecologistas, están tratando de vender la idea de que los animales valen más que nosotros. No. Para Dios nosotros valemos más. Eso no significa que los animales no valgan. Mire, Dios los cuida. Dios se preocupa por sus criaturas. Pero dice Jesús, ¿acaso ustedes no valen más que esas aves? ¿Sí? Entonces, hermanos, para Dios valemos más que las aves. Y si Dios alimenta a las aves, pues cuánto más con nosotros. Si Dios tiene en cuenta a las aves, cuánto más con nosotros. Entonces la primera razón, hermanos, es porque Dios es el que sustenta a sus criaturas. Dios es el que alimenta a sus criaturas. En el versículo 27 y 28 dice, pone otro ejemplo el Señor Jesús, considerad, es decir, miren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Ellos no trabajan, los lirios, esto es una hierba del campo, produce una flor bonita. Hermano, no hilan, o sea, no cosen sus vestidos, pero ni aun Salomón, que se vistió con esplendor, se vistió como uno de los lirios. Son muy bonitos, ¿cierto? Se vistió como uno de ellos. Versículo 28, y si así viste Dios la hierba, ¿quién viste esa hierba? Dios. Porque la hierba también es una creación de Dios. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, la hierba no dura nada, hoy está aquí, mañana es quemada, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, ¿cuánto más Dios nos va a sustentar en esas cosas? En la comida y en el vestido, o sea, es decir, en la habitación. Y Dios dice, y Jesús dice, hombres de poca fe. Hermano, el que se angustia, el que vive preocupado, el que vive con esa ansiedad, es porque le falta fe. Es porque no le falta fe en Dios. Está dudando de Dios. Hermano, ¿por qué no angustiarnos? Señor Jesús nos dice aquí que no nos angustiemos. ¿Por qué? Porque Dios es el que sustenta a todas sus criaturas. Si sustenta a las aves, si sustenta la hierba del campo,
cuánto más a nosotros, cuánto más a usted, mi hermano, cuánto más a usted, varón, cuánto más a usted, mujer, que somos hechos a la imagen de Dios, que somos la criatura especial de Dios, que nos portamos mal con Dios, es otra cosa. Pero aún así Dios nos ama. La palabra dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios hace llover sobre injustos. El problema es que si sigues así, sin entregarle tu vida a Jesucristo, el problema es que puede que aquí respires el aire que Dios te da y lo respiras y gozas del sol que Dios da. Y Dios te sustenta. Dios es tan bondadoso, hermano. Dios es tan misericordioso, hermano, que aún aquellos que lo niegan, Dios lo sustenta, hermano. El problema es que si mueres así, sin reconciliar con Dios, vas a pasar la eternidad en el infierno. Eso ya es otra. Allá sí no está la misericordia de Dios. Aprovechemos la misericordia de Dios aquí, que Él cada día nos llama a la salvación. Cada día usted tiene cada día que usted tiene de vida en esta tierra, aún tiene la oportunidad de reconciliar con Dios. Pero bueno, el tema aquí es que Dios no se angustie, porque Dios está a cargo. Dios nos sustenta. Dios, hermano, en esta pandemia yo sé que hemos visto milagros. ¿Cómo ha llegado el alimento? Ahí estamos, hermano. En segundo lugar, ¿por qué no angustiarnos? Porque, hermano, porque Dios está al tanto. Es decir, Dios sabe lo que necesitamos, aún antes de que se lo digamos. ¿Sí? Leemos el versículo 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Sí? O sea, Dios sabe qué necesitamos. Dios sabe qué necesita usted. Que usted tiene necesidad mañana de la comida, Dios lo sabe. Dios está al tanto. Pídele a Dios. Ruégale a Dios. El que pide recibe, hermano. Ayer veíamos eso en el Face de ayer. El que pide recibe. Pídale a Dios. Pero no se angustie. ¿Por qué? Porque Dios sabe que usted necesita esas cosas. Dios lo sabe. Y Él es nuestro sustentador. En tercer lugar, ¿por qué no debemos angustiarnos? Hermano, porque no podemos añadir ningún bien a nuestra vida con angustiarnos. Con angustiarse usted no va a ganar nada. Es más, usted antes va a perder. Cuando nos angustiamos, nos enfermamos, nuestro sistema nervioso se desbarata, puede darnos hasta un yello, nos adelgazamos, otros se engordan, la tiroides empieza a funcionar mal. Cuando nos angustiamos, hermanos, se nos cierra el mundo. Lo que dice la palabra es que en el versículo 25 dice: ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Usted con afanarse no va a solucionar el problema. Usted con angustiarse y comerse las uñas y entrar en desesperación, usted no va a solucionar el problema. Por el contrario, lo puede agravar. Entonces, ¿por qué no angustiarse? Porque usted no va a poder solucionar su problema angustiándose. Entonces, en primer lugar, no se angustie. ¿Por qué? Porque el que sustenta es Dios. Segundo, Dios sabe qué necesidades tenemos. En tercer lugar, porque usted no va a lograr solucionar su problema con angustiarse. En cuarto lugar, no nos angustiemos porque Dios está al control de todo, hermano. Es que a Dios no se le pasa nada desapercibido. Dios conoce tu necesidad. Dios está al control de todo, hermano. No crea jamás de los jamases que hay algo que se le salga al control de Dios. Lo que va a suceder, sucede, porque todo está bajo la soberanía de Dios. Dios no tiene límites, hermano. A Dios no lo limita absolutamente nada. Usted lo único que tiene que hacer es confiar en Dios, en ese Dios que es soberano, en ese Dios que nos ama, ese Dios que es nuestro sustentador. Confiemos en Él. Hermano, vean, no cae al suelo ni una hoja por fuera del conocimiento de Dios. No cae un ave al suelo por fuera del conocimiento de Dios. ¿Y dice, acaso no valemos más nosotros? Entonces, hermanos, no nos angustiemos porque Dios está al control de todo. Pastor, y de esta pandemia, Dios está al control. Pero ¿cómo así? Sí, Dios está al control, hermano. Créalo que sí.
Créalo. Lo que sucede, nada se sale de las manos de Dios. Si Dios quiere parar esa pandemia esta noche, la para y punto. Como aquel leproso que le dijo a Jesús: Señor, si quieres puedes limpiarme. Hermano, es una declaración de la soberanía del Señor Jesucristo. Si quieres, si usted quiere. O sea, no es sino que Él quiera y lo puede hacer. Él está al control. Pero si Él no quiere pararla, pues no la para. Pero hermano, estamos en las manos del Dios vivo. Estamos, hermanos, en las manos del Dios soberano. Confíe en Él. En quinto lugar, no nos angustiemos. ¿Por qué? Porque ese es el consejo de Dios. Así como usted muchas veces le cree a un amigo por un consejo, usted dice, ¿verdad? Sí, créame. Y usted le cree a ese amigo, se toma esa bebida o hace la vuelta que el amigo le dijo, porque usted le cree. Y no estoy diciendo que esté mal del todo, ¿no? Creerle a otros, pues uno tiene personas de confianza. ¿Cuánto más a Dios? Si Dios te da un consejo, si el Señor Jesús te da un consejo, ¿por qué no creerle? ¿Por qué no creerle, hermano? Si Él es Dios, Él no falla, Él no miente, Él no yerra, Él no se equivoca. Y lo que Él dice es para bien, siempre es para bien. Si Él te da un consejo, es para bien. No nos angustiemos porque ese es el consejo de Dios. Cuando usted lee esto que acabamos de leer, Lucas 12, del 22 al 31, ahí le está diciendo, no se angustie. Y le explica por qué. Ese es el consejo de Dios. Entonces es más, yo no debería necesitar otra explicación. Simplemente, si Dios lo dice, pues así es. Si Él lo dice, pues no me voy a angustiar porque Él sabrá. Entonces, hermanos, ese es el consejo de Dios, que no nos angustiemos. Amén. Entonces, hermanos, estamos terminando, resumiendo. Entonces, ¿por qué no angustiarnos? Porque Dios es el que sustenta a sus criaturas. Él es nuestro sustentador. Porque Dios sabe lo que necesitamos. Porque no podemos añadir ningún bien a nuestra vida con angustiarnos. Porque Dios está al control de todo y porque es el consejo de Dios, que no nos angustiemos. Hay un pasaje en Filipenses 4, 6, 7 donde dice que no estemos afanosos por nada, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y súplica y acción de gracias. O sea, ese es el consejo de Dios, que no nos angustiemos. Entonces, hermanos, si no nos angustiamos por las dificultades que vivimos, si no nos angustiamos por esas cosas que necesitamos, entonces ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? El Señor lo dice aquí. Más bien, entonces, en lugar de preocuparnos, de meternos en ansiedad, más bien hagamos lo siguiente, versículo 30 y 31. Más, ese más significa pero. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Buscar qué? El reino de Dios. Busquemos el reino de Dios. Esa sí debe ser su ocupación. Primeramente, Mateo dice que primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Busquemos el reino de Dios. ¿Qué es un reino? Un reino es una jurisdicción. Por ejemplo, aquí terrenalmente hablando, es un territorio geográfico gobernado por un rey. Hablando en términos de Dios, es someterse bajo el gobierno de Dios. Busque hacer parte del pueblo de Dios, amigo. Si usted no es parte del pueblo de Dios, ahora, para ser parte del pueblo de Dios, es necesario arrepentirse y entregarle su vida a Jesucristo. Para ser parte de la iglesia, que la iglesia de Cristo, estamos hablando de la iglesia de Cristo, es el pueblo de Dios. Busque primeramente el reino de Dios, es decir, busque someterse bajo el gobierno de Dios. Busque ser parte del pueblo de Dios, de ese reinado de Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y todas esas cosas, ¿cuáles cosas? La comida, el alimento, pues, el vestido, la habitación, y todas esas cosas que Dios sabe que tenemos necesidad, dice, os serán añadidas. O sea, vendrán por añadidura, mi hermano. Si nosotros buscamos el reino de Dios,
si nos metemos bajo la cobertura de Dios, si nos metemos bajo el gobierno de Dios, si entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, esas cosas que necesitamos van a venir por añadidura. El problema, hermano, a veces es que andamos detrás de las añadiduras. La gente anda buscando las añadiduras, anda buscando la plata, en el afán de la comida, de enriquecerse y de esto. Y es que a veces se lo enseñan así, los ponen a andar detrás de las añadiduras. No, la ecuación es al contrario. ¿Cómo es la ecuación? Salvadora, ganadora, exitosa es: busque primero a Dios. Búsquelo a Él, por lo que Él es, porque Él es Dios. Busque someterse a Dios irrestrictamente, someterse a la voluntad de Dios. Entréguele su vida a Jesucristo. El resto, déjeselo a Dios. Pastor, pero es que yo tengo que trabajar para la comida. Ese trabajo se lo va a dar ¿quién? Dios. Esa fuerza que usted tiene para trabajar se la da Dios. Esa oportunidad para ganarse dinero se la da Dios. Así como le ponía el ejemplo ahorita. Esa guayabita que se va a comer el pajarito en la madrugada, esa guayabita es de Dios. Claro. Hermano, busque a Dios. Y para buscar a Dios no hay sino un solo camino. Uno solo. Hay un cuento, una historia que era verdad. En el principio del siglo decía que todos los caminos llevaban a Roma. Y era verdad. Claro, todos los caminos llevaban a Roma. Pero en cuanto a Dios, sí ya no aplica. No todos los caminos llevan a Dios. Hay solamente un camino para entrar a ser parte de ese reino de Dios, y ese camino se llama Jesucristo. Jesucristo lo dice en Juan 14:6. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ir a Dios sino solamente a través de Jesucristo. Primera Timoteo, dice por allí, 2:4, dice que hay un solo mediador. ¿Cuántos? Uno. No hay dos, ni tres, ni cuatro, no, uno. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cuál es ese mediador? Jesucristo, hombre. ¿Sí? El versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay más mediadores. Porque no hay sino un solo nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Y ese nombre es el de Jesucristo, no más. Hermanos, para reconciliar con Dios, para que podamos hacer lo que Jesús dice allí, que busquemos a Dios, primeramente el reino de Dios, tenemos que buscar a Jesucristo. Es solamente en Jesucristo que podemos encontrar a Dios. Entonces, mi amado, te dejo con esto. No te angusties. No te preocupes, las situaciones son difíciles. Esto no quiere decir que las situaciones no sean difíciles, de ninguna manera. Yo no soy un motivacionista, yo no vengo a decirte aquí, no, tranquilo, todo está bien. No, hay situaciones difíciles. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos: mientras estén en este mundo tendrán aflicción. Tranquilo, hermano, que este es el año de la victoria. No, el que le dijo eso a usted en enero le mintió y se le quitó plata, lo robó. No, uno no puede hacer eso porque es que nosotros no somos Dios, yo no soy Dios. O sea, no crean la palabra de un hombre, crean la palabra de Dios. Dios te dice: no te angusties. Dios es Dios, Jesús, no te angusties. ¿Por qué no? Porque Él es el que sustenta. Dios sabe que necesitamos, porque no podemos añadir ningún bien a nuestra vida con angustiarnos, porque Dios está al control de todo y porque ese es el bendito consejo de Dios. Más bien, en lugar de angustiarse, busque el reino de Dios, sométase a Dios, entregue su vida a Jesucristo. Si usted entregó su vida a Jesucristo ya, busque a Dios cada día en oración, en lectura de la palabra.